Bueno, buenas tardes, bienvenidos a otra clase práctica del grupo número 5 de la materia de Derecho Público. Hoy nos toca ver el trabajo práctico de la unidad número 7B, que refiere a el juicio político y al procedimiento de sanción de las leyes. El primer trabajo práctico, la actividad número 1 que vamos a trabajar, refiere justamente a que nosotros podamos identificar en la Constitución Nacional cuáles son los sujetos pasibles de juicio político, a qué Cámara corresponde participar en cada una de las etapas de este juicio político y cuáles son los efectos que ellos tienen. Recuerden que ya desde la clase pasada nos inmiscuimos en la Constitución Nacional en su segunda parte. Acuérdense que la Constitución Nacional, como venimos diciendo de las primeras clases, contiene un preámbulo y dos partes. La primera parte establece los derechos, declaraciones y garantías y los nuevos derechos, declaraciones y garantías que fueron incorporados en la reforma constitucional del año 1994. Recuerden que en esa línea nosotros trabajamos sobre un trabajo práctico de habeas corpus, pero también nos referimos al amparo y al habeas data. Luego de eso ya comenzamos a ver la parte orgánica de la Constitución Nacional, es decir, aquella parte en la que se organiza el poder. Recuerden también que no es que existen distintos poderes, sino que el poder es uno solo, el poder del Estado es uno solo, pero que se divide a los fines de su funcionalidad en el poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Cada uno de estos tres poderes en el ámbito federal tiene asignada una función que ejerce preponderantemente, pero que no es la única, y así lo vamos a ver cuando tratemos la unidad número 10. En principio, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar este trabajo práctico es que al poder legislativo le compete el ejercicio de la función legislativa, es decir, que por mandato constitucional es el encargado de tratar y sancionar las leyes. Pero esta no es la única función que tiene asignada y vamos a ver en la clase de hoy que también le compete juzgar en juicio político a los funcionarios enumerados en la Constitución Nacional para poder separarlos de su cargo. Tengan en cuenta que el juicio político no es un juicio penal o no es un juicio que se desarrolla en la esfera del Poder Judicial, quien tiene asignada por mandato constitucional preponderantemente la función de administrar la justicia, sino que es un procedimiento por el cual el Poder Legislativo, a través de su Cámara de Diputados y su Cámara de Senadores, tiene que determinar si los funcionarios que se encuentran contenidos en el artículo que ahora vamos a ver cuál es, de la Constitución Nacional, han incurrido en una causal que también prevé la Constitución Nacional, por lo cual deben ser removidos de su cargo, pueden también llegar a ser inhabilitados y luego de ellos podrán ser sometidos a un juicio ante el Poder Judicial. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Si cuando hablamos de juicio político, en este caso nos estamos remitiendo siempre a un procedimiento que se desarrolla ante el Poder Legislativo de la Nación. O en su caso podrá ser de las provincias, ¿sí? Tengan en cuenta también que cuando nosotros hablamos de procedimiento, y lo vamos a ver también cuando veamos las unidades relativas al derecho administrativo, nos estamos refiriendo a una serie concatenada de actos que siguen su cauce para lograr una decisión final. Este procedimiento o estos procedimientos quiere decir que tiene diversas etapas que deben ser cumplidas para poder arribar a una decisión final. Bueno, hecha esta pequeña introducción, vamos a comenzar entonces con el desarrollo del trabajo práctico que les dije, el número 7B. En primer lugar, vamos a hablar sobre el juicio político, entonces. Fíjense que el trabajo nos propone que identifiquemos en qué parte de la Constitución y en qué artículos de la Constitución se encuentra previsto el instituto del juicio político. De lo que vieron recién en la clase de teoría, ¿alguien me puede decir en qué parte de la Constitución se encuentra prevista entonces el juicio político? ¿Qué les parece? ¿En qué parte va a estar de la Constitución?
¿En la orgánica, profe? En la orgánica, José, muy bien. Entonces, está perfecta la distinción que va a hacer porque cuando yo pregunto qué parte, como dije recién, ustedes me tienen que señalar si es la parte dogmática o la parte orgánica. Perfecto, José, está en la parte orgánica. Ahora, dentro de la parte orgánica, ¿y pudieron identificar en el texto constitucional en qué artículo se encuentra regulada? En el artículo 59, profe. No 59, más arriba. También en el 59, pero ¿en qué otro 53. artículo? Perfecto, Lora. Muy bien las dos, en el 53 y en el 59. Para la primera parte del trabajo práctico que nos pide que nosotros podamos identificar cuáles son los funcionarios enjuiciables, vamos a tener que recurrir al artículo que señaló Gloria, que es el 53, y de allí se deduce cuáles son los funcionarios que se encuentran sujetos a juicio político. ¿Alguien me puede decir cuáles son? ¿Qué funcionarios enumera el artículo 53? El presidente de la Nación, Uh-huh. el vicepresidente de la Nación, ministro y jefe de gabinete y los ministros Uh-huh. de la Corte Suprema de Justicia. Exactamente. Entonces, los funcionarios que son enjuiciables, según el artículo 53 de la Constitución Nacional, son los encargados del Poder Ejecutivo, fíjense, el presidente, vicepresidente de la Nación, el jefe de gabinete de ministros y también las máximas autoridades del Poder Judicial de la Nación, que son los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora bien, una vez que hemos podido identificar a estos funcionarios que son pasibles de juicio político, el mismo artículo 53 nos dice cuáles son las causas de enjuiciamiento. ¿Alguien las puede decir? El mal desempeño. Después, por ahí si comete delitos en el ejercicio de la función. Perfecto. Y los delitos comunes. Exactamente. Entonces nosotros vamos a ver, muy bien Gloria y gracias, que conforme el artículo 53 tenemos 3 causales por las cuales un funcionario puede ser sometido a juicio político. ¿A ustedes les parece que estas causales son solamente enunciativas, que puede haber otras causales establecidas en la ley, o solamente se puede enjuiciar a un funcionario cuando incurre en una de las establecidas por la Constitución Nacional? ¿Qué les parece? ¿Podría el Poder Legislativo por ley ampliar las causales que se encuentran establecidas en la Constitución Nacional o no? ¿Qué creen? ¿Podría o no? ¿Podría, por ejemplo, establecer una causal diferente mediante una ley? ¿O solamente es una competencia reservada al constituyente? ¿Qué opinan o por qué? ¿Alguien que se anima a dar una respuesta? Conforme lo que dieron en la clase de teoría, ¿se acuerdan algo o no? Bueno, están callados, les voy a decir yo. No podrían ampliarse estas causales, ¿sí? Recuerden que conforme lo que ya vimos, habíamos visto, ¿se acuerdan? El artículo 18 de la Constitución Nacional, las garantías, también lo vimos en el artículo 19 de la Constitución Nacional, el principio de reserva, vimos cuáles eran las competencias del Poder Constituyente y del Poder Constituido. En este caso en particular, las causales de enjuiciamiento por los cuales los funcionarios pueden ser sometidos a juicio político se encuentran expresamente contemplados en la Constitución Nacional y no podrían ser ampliados por medio de una ley. En este caso en particular, fíjense también que dentro de las causales de enjuiciamiento vamos a encontrar al mal desempeño, el delito en ejercicio de sus funciones y los crímenes comunes. Y que yo señalé con el mismo color el mal desempeño y el delito en el ejercicio de funciones y con otro distinto los crímenes comunes. ¿Por qué les parece que hice esta distinción? ¿A qué se debe esta distinción entre las 3 causales? Que asimilé 2 y separé la otra. ¿Por qué será? Ya que una era resolviendo su cargo.
¿Cómo, Enzo? Perdón, se me cortó. Me parece que está... Que en las dos primeras se está realizando su función, o sea, realizando su Exactamente. trabajo. Exactamente, muy bien, Enzo. Las dos primeras tienen relación con el ejercicio de sus funciones, porque como vieron en la clase de teoría, se encuentra perfectamente delimitado qué es el delito en ejercicio de sus funciones, porque está establecido expresamente en el Código Penal cuáles son los delitos en los que puede incurrir un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Y el mal desempeño, que es una causal muy amplia, que no se encuentra específicamente determinada en la Constitución Nacional. Fíjense que si uno se pregunta a qué puede aludir el mal desempeño, por ejemplo, en teoría vieron el caso de un juez que aplica una ley errónea, que desconoce el derecho. Esa puede ser una causal de mal desempeño, pero no puede ser la única, ¿sí? Es un tipo de lo que se denomina abierto y que quedará, en su caso, a apreciación en el caso particular de la Cámara correspondiente, que ahora vamos a ver cuál es, determinar si, como les digo, en ese caso en particular, el funcionario enjuiciado incurrió en una conducta o causa que pueda ser catalogada como mal desempeño. Y por otro lado vamos a encontrar entonces a los crímenes comunes, que son aquellos crímenes que también obviamente se encuentran determinados en el Código Penal, pero que no tienen relación con el ejercicio de la función del funcionario. De todas maneras, solamente por estas tres causas que hemos enunciado precedentemente, un funcionario puede ser sometido a juicio político. Ahora, también tenemos que determinar, conforme a lo que nos pide el trabajo práctico, ¿cuál es la intervención de cada Cámara en el procedimiento del juicio político? Recién vimos que un procedimiento es una serie concatenada de actos que siguen su cauce o su curso para poder llegar a una decisión final o cumplir el objetivo que tiene ese procedimiento en particular. En el caso del juicio político es determinar si un funcionario ha incurrido en una causal que determine la procedencia del juicio político y por ende la remoción o el apartamiento del ejercicio de sus funciones. Ahora bien, dentro de este procedimiento, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores tienen una función específica. Hoy señalaron perfectamente los dos artículos donde se encuentra establecida la intervención de cada una de las cámaras. Gloria había remitido al artículo 53 que leímos recién, en tanto que Brisa había hablado de que también en el artículo 59 se encontraba previsto el juicio político. Entonces, de la conjunción de esos dos artículos de la Constitución Nacional, vamos a ver cuál es la intervención que le corresponde a cada una de las cámaras en este procedimiento. ¿Alguien me puede decir entonces cuál es la encargada de acusar al funcionario, conforme a lo que dicen estos artículos? La Cámara de La Diputados. Cámara de Diputados. Perfecto, muy bien. Pero en la Cámara de Diputados les hago otra pregunta y conforme también siguiendo lo que dice el artículo. ¿Necesita alguna mayoría especial para poder acusar a un funcionario o no? Sí, 2 de las 3 partes, profe. ¿De qué, Brisa? ¿2 de los 3 de qué? De los miembros presentes. Muy bien. Acuérdense cuando nosotros hablamos la clase pasada de quórum, que logramos diferenciar el quórum necesario para poder dar inicio a una sesión, ¿se acuerdan? De el quórum que se requería para poder aprobar una ley, o en este caso va a ser ese quórum que yo necesito para poder acusar a un funcionario enjuiciado. Y recuerden también que nosotros habíamos visto que en algunos supuestos se prevé ese quórum o esa mayoría que necesitamos sobre la totalidad de los miembros, en cuyo caso vamos a tener que tener presentes a los 257 diputados y diputadas que integran la Cámara de Diputados, pero también se podría dar el supuesto de que la mayoría que me pide un artículo para poder ejercer un determinado acto sea sobre los miembros presentes. Entonces veamos y tengamos muy en cuenta que en este caso se requiere las 2/3 partes de los miembros presentes, es decir, de los diputados y diputadas que se encuentren ese día en la sesión para tratar la acusación de un funcionario en juicio político. Y entonces, continuando con lo que nos pide el trabajo, ¿cuál sería entonces la encargada de juzgar al funcionario acusado a través de una sentencia? ¿Qué cámara? Senadores.
Muy bien, Luciana, la Cámara de Senadores. ¿Y qué mayoría me requiere el artículo 59, que es donde se encuentra previsto que la encargada de juzgar es la Cámara de Senadores? 2 de 3 partes. ¿De qué? ¿Las 2/3 partes de qué? ¿De la totalidad de los miembros o de los presentes? De los miembros presentes para condenarlo. Exactamente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que tanto en el artículo 53, que refiere a la intervención que va a tener la Cámara de Diputados, como en el artículo 59, que nos remite a la intervención que va a tener la Cámara de Senadores, se requiere en cada una de ellas, ya sea para juzgar o para acusar a un funcionario, las 2/3 partes de los miembros presentes. Perfecto. ¿Quedó claro el procedimiento entonces del juicio político? ¿Cuáles son las causales, los funcionarios enjuiciables, etcétera? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces podemos seguir con la otra parte del trabajo práctico que ya nos remite al proceso de formación de ley en nuestro país. Les reitero que, como venimos viendo, en nuestro país, debido al sistema republicano y a la división de poderes, tenemos 3 poderes, dentro de los cuales el poder legislativo es un cuerpo colegiado que se compone de estas 2 cámaras que estamos viendo y que además en el proceso de que el proceso de formación de una ley es un acto complejo. ¿Por qué? Porque yo necesito la intervención de 2 de las cámaras y aparte también vamos a ver cuál es la intervención que tiene el presidente de la nación. Antes de zambullirnos expresamente en el trabajo práctico, quiero que tengamos en cuenta, en base a esto, que, bueno, esto es lo que ya vimos, que el camino de la ley tiene una etapa de iniciativa legislativa. Esta iniciativa legislativa puede provenir de los diputados, o sea, de un diputado, por ejemplo, de un grupo de diputados, un bloque, puede provenir de un senador o un bloque de senadores, puede provenir del presidente o presidenta de la nación y también de la ciudadanía a través del procedimiento que nosotros ya vimos de democracia, que es una forma de democracia semidirecta, que es la iniciativa popular. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que un proyecto de ley puede ser presentado para su tratamiento por todas estas personas, ¿sí? Entonces, por los diputados, por los senadores, por el presidente de la nación o por la ciudadanía a través de la iniciativa popular. En este sentido, lo único que tenemos que tener en cuenta es que existen determinadas temáticas sobre las cuales no procede la iniciativa popular y que ya las vimos determinadas en el artículo 39 de la Constitución Nacional. Si quieren, las repasamos, que establecía que no serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. Eso quiere decir que sobre proyectos que refieran a esa temática solamente podrá ser iniciada por los diputados o los senadores. Y con respecto a la participación del Poder Ejecutivo, si nos remitimos al artículo 99, que lo vamos a ver en detalle en la clase que viene, el inciso 3 de este artículo establece que el presidente de la Nación participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar, que es la parte que vamos a ver ahora, y que entonces sí puede también, como dijimos, presentar proyectos de ley. Ahora bien, esta etapa de iniciativa legislativa que se compone, digamos, de la presentación de un proyecto de ley, es el que inicia el camino de nuestra ley, pero después tenemos otras etapas. Vamos a tener entonces la presentación de este proyecto, que puede ser en la mesa de entrada de la Cámara de Diputados o en la mesa de entrada de la Cámara del Senado. En este sentido, también tenemos que tener en cuenta que hay determinados proyectos de ley que solo pueden ser iniciados en la Cámara de Diputados y hay proyectos de ley que solamente pueden ser iniciados en la Cámara de Senadores. Así, por ejemplo, si nosotros nos vamos, fíjense, el artículo 52 de la Constitución Nacional establece que a la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas. Quiere decir que en estos casos la Cámara de origen del proyecto va a ser la Cámara de Diputados
En estos casos expresamente establecidos en la Constitución, no se puede elegir frente a qué Cámara se presenta el proyecto, sino que debe atenerse a lo que dice la Constitución. Volviendo también al artículo 39 que vimos recién de iniciativa popular, fíjense que dice que los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. ¿Qué implica esto? Que solamente se va a poder presentar este proyecto en la Cámara de Diputados, no voy a poder hacerlo en la Cámara de Senadores. Y atendiendo a las competencias exclusivas, por ejemplo, del Senado, ahora vamos a ver las leyes que refieren a la coparticipación federal, que solo pueden ser iniciadas en esta Cámara. Entonces, teniendo en claro esto, que en principio yo puedo presentar un proyecto o se puede iniciar un proyecto de ley en cualquiera de las dos cámaras, hay determinados supuestos o materias sobre las que tratan las leyes que solamente pueden ser iniciadas en una u otra cámara conforme a lo que establece la Constitución Nacional. Una vez que ese proyecto ingresa por la mesa de entradas de cualquiera de estas cámaras, se va a producir el tratamiento en comisiones. Recuerdan que vimos el reglamento interno de la Cámara de Diputados la clase pasada, la Cámara de Senadores también tiene su reglamento interno y se establecen las distintas comisiones dentro de cada uno de ellos para tratar los proyectos de ley de acuerdo también a la materia. Ahora bien, puede suceder que se produzca el tratamiento en comisiones o que debido a la premura de determinado proyecto se pase directamente al debate parlamentario. Este debate parlamentario, lo vamos a ver ahora, se hace en las cámaras por separado. Es decir, que ingresado un proyecto de ley, sea que haya pasado por la comisión de la Cámara que corresponda o no, luego se va a producir su tratamiento en la Cámara de Diputados, por un lado, y en la Cámara de Senadores, por el otro. ¿Cómo se conjuga la intervención de cada una de las cámaras? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la cámara donde se trata en primer lugar un proyecto se denomina cámara de origen. Por ejemplo, un proyecto de ley de iniciativa popular necesariamente va a tener como cámara de origen la Cámara de Diputados. Si esta Cámara de Diputados aprueba el proyecto, va a pasar a la Cámara de Senadores. Es decir, que tenemos que tener muy presente que la aprobación de un proyecto en una de las dos cámaras no implica que ya se transforme en ley, sino que tiene que seguir por otra etapa que es el pase a la comisión revisora. Entonces, la Cámara de Origen es donde se inicia la tratativa de un proyecto. Si se aprueba ese proyecto, pasa a la Cámara revisora. Como les dije recién, hay proyectos que pueden ser iniciados en la Cámara de Diputados y de Senadores indistintamente, o hay proyectos que se deben iniciar en una u otra. Entonces, en el caso de la iniciativa popular, la Cámara de Origen será la Cámara de Diputados y la Cámara revisora, la Cámara de Senadores. Pero si yo tengo un proyecto de ley que se inició en la Cámara de Senadores, esa va a ser la Cámara de Origen, el Senado. Y luego, si se aprueba, va a pasar a la Cámara de Diputados y esta va a ser la Cámara revisora. Es decir, que tienen que tener en cuenta que ninguna de las dos cámaras tiene prevalencia sobre la otra, sino que tienen funciones que en algunos casos son privativas de cada una de ellas, pero que si no, en el trámite legislativo, la primera cámara, una vez que lo aprueba, recién se remite a la otra cámara para que lo revise. Y ahora con el trabajo práctico vamos a ver qué puede suceder en esta cámara, tanto en la de origen como en la revisora. Porque puede ser que este proyecto que se inicia en la Cámara de Origen sea aprobado y pase a la Cámara revisora, pero también puede suceder que no logre las mayorías necesarias para su aprobación, en cuyo caso el proyecto no podrá volver a ser tratado durante ese año. Entonces, ya vimos la presentación del proyecto, el tratamiento en comisiones, el debate parlamentario en estas cámaras, que es la etapa constitutiva, y una vez que se aprueba en las dos cámaras, o que vamos a ver qué puede suceder también, para que pase al Poder Ejecutivo, que es el encargado de promulgarlo o vetarlo. Es decir, que en el camino de la ley van a tener intervención la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que componen el Poder Legislativo, pero también va a tener intervención el Poder Ejecutivo. Esto es lo que les dije recién con respecto a la Cámara de Origen o la Cámara Revisora, que va a depender de dónde se inicia el proyecto, qué carácter adquiere en cada caso en particular. Y ahora sí ya estamos listos para irnos al trabajo práctico número 1 del proceso de formación, es la actividad número 2 en la guía de trabajos prácticos.
Entonces, lo que tenemos que resolver, o mejor dicho, lo que vamos a resolver en este caso práctico es para nosotros dimensionar cómo es el proceso de formación de una ley en nuestro país. Fíjense que nos pide que leamos atentamente las consignas que nos plantea. La primera consigna, o el caso 1, dice que se inicia un proyecto de ley sobre tributos ante la Cámara de Diputados y el mismo es aprobado con la mayoría recorrida por la Constitución Nacional. El proyecto pasa a la Cámara de Senadores y le introduce modificaciones. Entonces nosotros, en base a este caso, tenemos que contestar, primero que nada, si el proyecto está correctamente iniciado en la Cámara de Diputados y por qué. ¿Qué les parece? ¿Un proyecto sobre tributos fue correctamente iniciado en la Cámara de Diputados o no? Sí, profe. Muy bien, José, sí. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde surge? Porque en el artículo 52 lo dice expresamente qué tipo de proyecto se presentaría. Exactamente, que los proyectos sobre contribuciones deben ser iniciados en la Cámara de Diputados. Es decir, que este proyecto se encuentra correctamente iniciado en la Cámara de Diputados. Muy bien, José. Ahora la otra pregunta es, si la Cámara Revisora modifica el proyecto, ¿qué curso debe tomar? ¿Qué les parece? Tenemos una Cámara de Origen que lo aprueba, pero cuando pasa a la Cámara Revisora, que en este caso es senadores, le introduce modificaciones. ¿Qué pasa con ese proyecto de ley modificado? ¿Qué debe hacerse? Y se vuelve a la Cámara de Origen para que ésta sea revisada y en base a las modificaciones estos la aceptan o no. Exactamente, muy bien. Entonces, nosotros tenemos estas dos situaciones, ¿sí? Puede sucederse que un proyecto sea aprobado en la Cámara de Origen, pasa a la Cámara de Senadores, en este caso que es la revisora, o a la Cámara que tenga el carácter de revisora, y esta también lo apruebe, en cuyo caso pasa directamente al Poder Ejecutivo para su consideración. Pero también puede pasar que esta Cámara revisora o lo deseche o le introduzca modificaciones. En el caso de que le introduzca modificaciones, tiene que volver a la Cámara de Origen. Pero esta Cámara de Origen también tiene varias posibilidades, porque puede aceptar las modificaciones, en cuyo caso se remite el proyecto con las modificaciones introducidas en el Senado, o también puede insistir en la redacción originaria del proyecto. Y en este supuesto, ¿alguien puede leer, por favor, el artículo 81 de la Constitución? Nadie. No me hagan leerlo yo, porque ahí están establecidos todos los supuestos que pueden presentarse cuando la Cámara Revisora le introduce modificaciones al proyecto. Ahí leo, profe. Dale, gracias. El 81 dijo, ¿no? El 81, sí. Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Ninguna de las cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara Revisora. Si el proyecto fuera objeto de adiciones o correcciones por la Cámara Revisora, deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por la 2/3 parte de los presentes. La Cámara de Origen podrá, por mayoría absoluta de los presentes, aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas, o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por 2/3 parte de los presentes. En este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la Cámara Revisora, salvo que la Cámara de Origen insista en su redacción originaria, con el voto de la 2/3 parte de los presentes. La Cámara de Origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara Revisora.
Exactamente. Entonces, este artículo 81 nos describe todos los supuestos que pueden presentarse. Entonces, si las dos cámaras lo aprueban, pasa directamente al Ejecutivo. Pero también puede suceder, como vimos recién, que la Cámara Revisora le introduzca o lo deseche, por un lado, o le introduzca modificaciones. Si le introducen modificaciones, vuelva a la Cámara de Origen, quien también puede aceptar estas modificaciones o puede oponerse. En este último caso, vamos a tener que ver con qué cantidad fue aprobado el proyecto en cada una de las cámaras para ver cuál es el proyecto que finalmente se envía al Poder Ejecutivo para su examen. Muy bien. Bueno, seguimos entonces con el otro caso. El caso 2 nos plantea que se inicia un proyecto sobre coparticipación federal en la Cámara de Senadores. El proyecto pasa a la Cámara de Diputados para su revisión y ésta lo aprueba. Entonces, pregunta A, ¿qué procedimiento debe realizar la Cámara de Diputados una vez que se sancionó el proyecto de ley? ¿Qué les parece? ¿Qué tienen que hacer? Acá están las respuestas. Si las dos cámaras lo aprueban, ¿qué tiene que hacer la Cámara Revisora? ¿A quién lo tiene que enviar? ¿Tiene que enviar al Poder Ejecutivo? Perfecto. Fíjense que el artículo 78, en este caso de la Constitución Nacional, nos da la respuesta. Una vez que el proyecto es aprobado por ambas cámaras, pasa al Poder Ejecutivo para que lo examine. Y entonces la pregunta B nos dice, ¿qué atribuciones tiene en este caso el Poder Legislativo? ¿Qué les parece? ¿Qué atribuciones tiene? ¿Qué puede hacer el Poder Ejecutivo? La de aprobar la ley, digamos el proyecto sería. Esa es una opción, puede aprobarla y entonces la promulga, ¿sí? También puede guardar silencio y se promulga automáticamente a los 10 días. Pero tiene otra opción el Poder Ejecutivo aparte de aprobarla. ¿Qué más puede hacer? Vetarla. Puede vetarla y ese veto además puede ser o total o parcial. En el caso de que el veto sea parcial, se puede promulgar la ley siempre y cuando la parte que se veta no altere el contenido del proyecto sancionado por el Poder Legislativo. Pero, ¿qué pasaría si lo veta totalmente? ¿Tiene alguna opción el Poder Legislativo para insistir en la promulgación del proyecto o no? Y yo creo que pasado el año podrían volver a presentarlo, pienso yo. Pero y además hay otro supuesto, en el que no tengo que esperar que transcurra un año. Si el Poder Ejecutivo veta una ley, yo tengo la posibilidad de que la Cámara de Origen y la Cámara Revisora confirmen el proyecto con las 2/3 partes de los votos, en cuyo caso también se va a convertir en ley. Fíjense, vamos a leer algunos artículos de la Constitución Nacional para que nos podamos ubicar mejor en esto. Vamos al artículo, a ver... ¿Dónde está? Acá está. Vamos al 83. Fíjense, o vamos al 80 primero. El artículo 80 de la Constitución Nacional nos dice que se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días útiles. Eso es lo que les dije recién, ¿sí? Es una aprobación tácita. Ante la falta de un acto expreso del Poder Ejecutivo, transcurridos 10 días de que recibió un proyecto sancionado por el Poder Legislativo, se presume que ha sido aprobado. O sea que ahí tenemos un supuesto. Dice, los proyectos desechados parcialmente no pueden ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos, para los DNU. Pero si vamos al artículo 83, que prevé otro supuesto, dice, desechado en todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, desechado es vetado, ¿sí? Vuelve con sus objeciones a la Cámara de Origen.
esta lo vuelve a discutir y si lo confirma por mayoría de los 2/3 de los votos, pasa otra vez a la Cámara de Revisión. Es decir, que el Poder Legislativo no tiene la posibilidad de no quedarse con el veto del Poder Ejecutivo y si considera realmente este poder, que es el representante del pueblo para la discusión y sanción de las leyes, que es un proyecto de ley o una ley relevante para la sociedad y que tiene que ser sancionada, puede volver a debatirlo. En el caso que, fíjense que ya nos pide 2/3 partes de la Cámara de Origen, si lo aprueban, pasa otra vez a la Cámara Revisora, y si ambas cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto de ley pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no, y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes como las objeciones del Poder Ejecutivo se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta, siguiendo nuestro camino de la ley, adicionando lo que ya dijimos, que tenemos una etapa de iniciativa, que puede ser presentado un proyecto de ley por todas las partes o personas que dijimos, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Presidente de la Nación o la ciudadanía a través de la iniciativa popular, que una vez presentado este proyecto de ley, vamos a tener que ver si la Constitución Nacional en algún artículo en particular nos dice que por la materia sobre la que trata ese proyecto de ley tiene que ser originada en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, tendrá que ir a esa Cámara como Cámara de Origen y después pasar a la otra como Cámara de Revisora, y si no dice nada la Constitución, se puede elegir en qué Cámara se lo inserta. Que una vez efectuado el debate parlamentario en cada una de las cámaras por separado, ese proyecto si se aprueba, pasa a la otra cámara, que tiene la posibilidad de también aprobarlo, de hacerle observaciones, en cuyo caso vuelve a la Cámara de Origen, y que en el caso de que tengamos un proyecto de ley que ha pasado por toda esta instancia y ha llegado al examen del Poder Ejecutivo, también vamos a tener varias posibilidades, que son que las promulgue expresamente, en cuyo caso dicta un decreto, esa es la forma de emisión de un acto del Poder Ejecutivo para promulgar una ley, dicta un decreto en el cual dice promúlgase la ley tanto, y que ese decreto se adiciona a la ley, digamos, es el decreto de promulgación. El Poder Ejecutivo puede guardar silencio y transcurridos 10 días hábiles se lo tiene igualmente por promulgado, o el Poder Ejecutivo puede vetarlo parcialmente o totalmente. Si lo veta parcialmente, puede ser promulgado de todas maneras, siempre y cuando esos artículos vetados no obsten al entendimiento de la ley como un conjunto armónico, es decir, no podría modificar ese veto alguna parte de la ley o el espíritu que tuvo el legislador al sancionar esa ley, o que también puede ser el voto total, en cuyo caso el Poder Legislativo todavía tiene la posibilidad de que se convierta en ley, pero para eso tiene que volver a discutirlo y contar con las mayorías que el artículo 83 de la Constitución Nacional prescribe, ¿sí? Entonces, con esta etapa de promulgación o de veto, o sea, con la intervención del Poder Ejecutivo, por eso decimos que es un acto complejo, porque intervienen no solo las dos cámaras del Poder Legislativo, sino que también interviene el Poder Ejecutivo en el procedimiento de sanción de una ley, vamos a tener la posibilidad de tener una ley sancionada que luego se manda a publicar en el boletín oficial y de allí en más comienza a regir y se presume conocida por todas y por todos. Esto también es muy importante que ustedes tengan en cuenta. La forma de publicidad o de dar publicidad a una ley es a través de su publicación en el boletín oficial. Es el momento, a partir de su publicación, es el momento a partir del cual comienza a regir, puede ser automáticamente o lo que se establece son 8 días después de su publicación, y ya se presume conocida por todos. Es decir que no le va a llegar a cada ciudadano o ciudadana una notificación de que hay una nueva ley, sino que se entiende que es obligación de los ciudadanos conocer cuál es el derecho vigente y por ende, publicada una ley en el boletín oficial, se presume conocida por todos. ¿Estamos? Esto es lo que sería el procedimiento de sanción de una ley o el camino de una ley. Pero continuando con nuestro trabajo práctico, todavía nos queda una tercera consigna. Fíjense los que nos plantea el caso 3. Tenemos que rellenar entonces un cuadro en base a lo que dijimos recién. El cuadro nos propone
Una cámara de origen, una cámara revisora y un resultado. Si la cámara de origen aprueba un proyecto y yo como resultado tengo que ese proyecto se sanciona, ¿cuál va a ser la intervención que le dio la cámara revisora? ¿Tienen ustedes el cuadrito? ¿Lo están viendo en el trabajo? ¿Sí? Bueno, perfecto. Yo ahora se los voy a compartir, pero no les quiero adelantar las respuestas. Entonces, volvamos. Si yo tengo como resultado que se sanciona un proyecto aprobado en la Cámara de Origen y sé que la Cámara de Origen obviamente lo aprobó, ¿qué hizo el Senado con ese proyecto? ¿Cuál fue su intervención? ¿Lo aprobó? ¿Lo modificó? ¿Qué pasó? ¿Lo aprobó también, profe? ¿Lo aprobó? Exactamente, lo aprobó, porque si lo hubiera modificado, no se hubiera, el resultado no hubiera sido la sanción de un proyecto aprobado por la Cámara de Origen, sino con modificaciones del Senado, ¿sí? Entonces, en este caso la Cámara Revisora lo aprobó. Ahora bien, si yo sé que la Cámara de Origen aprobó un proyecto, pero mi resultado es que el proyecto no se puede volver a tratar en las sesiones del año, ¿qué pasó en la Cámara Revisora? ¿Se rechazó el proyecto, profe? Exactamente, muy bien, se desechó y por ende, conforme lo establece el artículo 81, no se puede volver a tratar. Ahora bien, ¿qué pasa si yo sé que en la Cámara de Origen se rechazó un proyecto? ¿Qué pasó con ese proyecto si se rechazó? Se presentó un proyecto, por ejemplo, un diputado del bloque X presentó un proyecto y como resultado no tengo nada, ¿sí? ¿Qué pasó con ese proyecto en la propia Cámara de Origen? ¿No obtuvo la mayoría? Exactamente, directamente no se aprobó, ¿sí? O sea, si se rechaza el proyecto en la Cámara de Origen, no pasa a la otra Cámara, ¿sí? El proyecto fenece en esa misma Cámara porque no tuvo el quórum necesario para aprobarlo para que pueda pasar a ser tratado en la Cámara Revisora. ¿Se entendió el caso? Sí, Ahí pero tienen el cuadrito. Bueno, muy bien. Voy a dejar de grabar, esperen, no se vayan, después sigo con las preguntas, es solamente para que no se vuelva tan pesado para publicar la clase para los que no pudieron estar presentes. Un momentito.